Oigan, a ver, ¿y cómo vamos con el cuidado ambiental del planeta? ¿Cómo estás, Pato? Bien, pero así me puse chinita cuando hiciste la pregunta. No, es que es un tema que nos trae a todos, A veces la pienso verdad, que ya no preocupados. nos va a durar, que ya nos gastamos el envase. Sí, yo Pero, también lo siento así. pero Mayrux, en vez de tener sentimientos sobre el tema, como lo hacemos tú y yo por este momento, pues tenemos a una experta fabulosa aquí con nosotros. Tenemos a María Zorrilla, que es politóloga. Se dedica a temas de sustentabilidad hace más de 25 años y coordina la licenciatura en sustentabilidad ambiental de la Universidad Iberoamericana, por cierto, mi alma mater, viva la Ibero. Y María, estamos felices de tenerte aquí porque necesitamos hace mucho a alguien como Bienvenida, tú. María. A ver, pues, necesitan, oigan, es que esto que dijeron, lo que dijiste ahorita, Pato, no sentimientos, al contrario, sí sentimientos. Cuando hablamos del planeta y de la Tierra, sí hay que tener sentimientos. Hay que tener sentimientos de indignación, hay que tener sentimientos de esperanza, hay que tener sentimientos de empatía. Entonces, nada más te aviso, sí va con los sentimientos la sustentabilidad. Ay, gracias, porque aquí de verdad no sabemos cómo no tener sentimientos, pero pero más que nada lo que te quiero decir es que sí sentimos que el tema está como muy mitificado al punto que ya se maneja como tipo religión, como creo en el cambio climático o no creo, como si fuera una Sí, cuestión de fe, ¿sabes? Y yo digo, no, o sea, yo jamás he dudado que el agua es H2O, no entiendo por qué voy a empezar a dudar si el cambio climático es real o no, como si fuera un dogma. Es que aquí hay dos cosas, me voy a ir solo por un camino, pero voy a dejar abierta otra puerta que es la falta de creer en cosas, en la evidencia, que es un término que se llama la posverdad, que, o sea, hay gente que se dedica a estudiarlo, pero que estamos en un nivel de saturación de temas que entonces la gente empieza a tener teorías de la conspiración y cosas así, y entonces todo se cuestiona, ¿no? O sea, es como si todo fuera, si Galileo fuera el que hubiera inventado la mentira en vez de que hubiera empezado a descubrir las verdades de la ciencia. O Bueno, sea, casi lo queman. el tema de posverdad es eso, pero no me voy a meter por ese tema, me voy a Te meter por el vamos a tema de invitar cambio. otro día a hablar de posverdad. Creo que ahí sí hay de haber gente que mucho más lo trabaje que yo, pero es un tema que a mí me preocupa mucho, y hay unas historias muy divertidas al respecto. Busquen, hay una religión pastafariana, búsquenla, por favor, para que vean lo que es explorar el tema de la posverdad, pero bueno, eso ya me voy por el otro lado. Cambio climático. Miren, eh, el cuestionamiento del cambio climático no viene de quienes cuestionaban que fuera antropogénico. O sea, el cambio climático es real, o sea, ahí están los datos, los datos duros y concretos, que yo les quería decir algunas cosas en ese sentido, pero la palabra que utilizan así los expertos es inequívoco. O sea, el cambio climático es lo que llegaba a cuestionar 3% de la comunidad científica hace 10 años era si era o no causado antropogénicamente, o sea, por la actividad humana. Sin embargo, pues en este último informe del IPCC, pero era 3% de la comunidad científica, porque decían, es que ha habido cambios climáticos todo el tiempo, pero quienes sustentaban que el cambio climático es antropogénico, quienes lo sustentan sí ha habido cambios climáticos, han sido ciclos de miles de años, así de miles y de millones de años, pero el incremento de la temperatura promedio del planeta a partir de la revolución industrial que se marca como 1850, ese incremento va para arriba a unas tasas que nunca antes había ido. Entonces, justamente para esta plática, como que traté de refrescar mis datos y encontré, pues un grupo de personas expertas en la ciencia y en el cambio climático que se llama el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. Y les recomiendo que busquen, porque las siglas son IPCC. Y buscan los datos del IPCC, y el IPCC saca reportes cada 4 o 5 años, y acaba de sacar ahorita en agosto el 6º reporte del IPCC. Y lo que hicieron fue un poco para desmitificar esto de que el cambio climático no es antropogénico, fue como, ¿qué hubiera pasado sin actividad humana en el cambio climático global
natural. ¿Y qué pasa con la actividad humana? Y la diferencia es enorme. O sea, hagan de cuenta, sin actividad humana, solamente con actividad volcánica y con lo que pasa, los procesos naturales de la Tierra, digamos que la línea es así, se mantiene más o menos así. Pero con la actividad humana se va para arriba. Entonces, bueno, sí, el cambio climático es real. Sí es. Actividad humana. Sí es causado por los humanos. Pues sí, pero también es nuestra casa. Es como decir, en mi casa no quiero gastar luz y gas, pues no se puede si ahí vives. La tierra es nuestra casa. Yo no digo que debamos de abusar de ella, no quiero malinterpretar mis palabras, pero sí me parece lógico tener cierta huella por nuestro paso por la tierra. No sé si eso haga algo de sentido, ¿sabes? O sea, no podemos tener presencia 7,000 millones de seres humanos, ahora sí que sin dejar huella. Sí, definitivamente, el punto es la huella y qué hacemos con la huella. O sea, si nuestra huella es ir tirando todo, entrar a una casa, tirar todo, romper todo, pues esa es una huella. Si nuestra huella es, entro a la casa, uso las cosas, las limpio, las dejo bien, las arreglo, le doy más reuso. Exacto, o sea, el problema no es el uso. Y aquí hay varios problemas que metes en mi cabeza con este comentario. Y son, lo primero, hay quien dice que el impacto del ser humano sobre el planeta empezó con la agricultura. O sea, estamos hablando de miles de millones de años. No de miles de millones. Perdón, es una tontería. Ya te estás pareciendo un señor que dice eso. ¿Mandé? Ya te estás pareciendo un señor que dice eso, ¿te acuerdas? Que México empezó hace 10,000 millones de años. No, ya calla. No dije eso. No. Okay. Sí, pero hace miles de años, sí. Hace miles de millones de años la agricultura no es nueva. Lo que yo quería decir es que hace miles de millones de años empezó el planeta y hace miles de años empezó la agricultura del ser humano sobre el planeta, ¿ok? Sí, hay un libro muy lindo que es un gran divulgador que se llama Noah Harari, no sé si sí, claro. El libro se llama De animales a dioses y a mí me encanta, es un libro que dejo... Es el de Homo sapiens y Homo Deus y... Exacto. 21 soluciones para el mundo. En pensamiento ambiental porque justamente da una perspectiva y él, bueno, él como un poco, les digo, es un gran divulgador, entonces toma cosas que ya han dicho otros investigadores, investigadoras, y él lo que coloca es, el impacto del ser humano empezó hace miles de años cuando empezó la agricultura. ¿Por qué? Sí. La agricultura implica quemar, la agricultura implica transformar, pero con ese impacto la tierra pudo vivir bien. O sea, hay varias cosas que se juntan entre el siglo XIX y el siglo XX. Uno, sí es la cantidad de personas, definitivamente tú ya dijiste 7,000 millones, pero también hay un tema de la cantidad de personas consumiendo lo que creemos que tenemos que consumir. O sea, el tema, por ejemplo, del plástico, el tema de los residuos, el tema del consumo, que eso... De la ropa, el fast fashion. Ese es un tema de debate súper interesante porque hay quien dice, es que el problema es que hay mucha gente, pero hay quien dice, oigan, no, o sea, 500 niños en un lugar pobre de este mundo nunca te van a consumir lo que te consume un niño en una ciudad media de Estados Unidos. O sea, en temas de recursos y de residuos. Entonces, el problema estamos con todos los problemas al mismo tiempo, pero hay un problema que tiene que ver con la desigualdad y que tiene que ver con el sobreconsumo y que tiene que ver con el uso excesivo de los recursos para mantener ese sobreconsumo. Entonces, hay como algunas ideas muy simplistas es la cantidad de gente. No, o sea, la cantidad de gente cómo, dónde y consumiendo qué. Oye, no, problemas complejos, causas complejas, ¿no? No podemos reducir el cambio climático a una sola acción, me parece. No podemos reducir, y aparte, aquí hay otra cosa que quiero decir, y es muy importante que la diga. El cambio climático es un problema gravísimo, pero tenemos ambientalmente otros problemas súper graves en este planeta que a veces invisibiliza la idea de que problema igual a cambio climático. Tenemos, o sea, les voy a decir. Ay, qué interesante, a ver. Por supuesto, hay un texto, yo sí les voy a citar así, gente que comunica muy bien estos temas. Sí. Hay un que se llama el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que sacó en 2009 un texto que se llama Los Límites Planetarios. Y es hermosísimo, así busquen Rockström, Los Límites Planetarios, Centro de Resiliencia de Estocolmo, y este equipo de investigación ubica que hay 9 grandes temas que nos deberían de preocar. Y que de esos 9 grandes temas, el cambio climático evidentemente es uno muy importante porque tiene efectos en cadena, o sea, y ahorita podemos hablar de esos efectos en cadena del cambio climático, pero la pérdida de ecosistemas
el cambio de uso de suelo y la pérdida de biodiversidad está todavía más grave. O sea, no, ahí sí no tenemos idea de a qué niveles hemos llegado. Otros problemas como muy graves son, por ejemplo, el agotamiento, bueno, no el agotamiento como tal, sino los cambios de los ciclos de los nutrientes, el ciclo del nitrógeno, que es el que hace que se fije el nitrógeno en el suelo y que podamos producir alimentos, que lo tenemos totalmente, pues sí, desfasado ya. El problema del agua dulce. Entonces, bueno, o sea, el punto aquí, la desertificación, que tiene que ver con el cambio de uso del suelo, los procesos de desertificación, a mí, sinceramente, trabajando cambio climático, el que más me preocupa es la pérdida de suelo. Y ese nadie lo ve. ¿Cuándo ustedes se habían puesto a platicar con alguien sobre pérdida de suelo, sobre erosión? Una vez te voy a decir, porque no, pues yo sí un poco. Sí, nosotros también, pero estamos muy involucradas en el sector. Y por cierto, haciendo un comercial a un proyecto increíble, fuimos a Xochimilco a la Chinampa del Sol, ¿no? Y entonces están también recuperando el suelo y hablan de la problemática, pero digamos, una chinampa comparado con el problema mundial, pues, ¿no? Que es bien bonito lo que se hace en Xochimilco, por cierto. No, hombre, sí. Fabuloso. Viva Xochimilco. Pero tienes muchísima razón en lo que estás diciendo. O sea, de repente hay causas sociales que se vuelven como más populares, ¿no? En este caso, el cambio climático, que de repente invisibilizan como problemas más de raíz. A mí de repente me sorprende, y digo, y te lo voy a decir, no quiero generar controversia, por favor, mis escuchas no me generen hate, pero veo una cantidad de protestas en la Ciudad de México por las corridas de toros, y digo, ya ni me voy a meter si son buenas o malas, se sacrifican a lo mejor 200 toros al año, ¿no? Yo digo, nuestra ciudad, lo que estamos respirando, el uso de suelo, no sé qué, y lo que ganó visibilidad fueron los toros. Entonces de repente digo, no seamos como groupies de causas porque nos parezcan cool tal vez, ¿no? O nos podamos identificar rápido. Como dices tú, investiguemos un poco qué está pasando, y sobre todo, que es mi siguiente pregunta hacia ti, digo, y sigue tú hablando porque todo lo que cuentas es interesantísimo, es ¿qué podemos hacer? O sea, a mí mi mayor de repente angustia es que, yo no sé recuperar el suelo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no sé fijar nitrógeno. Es más, ni entiendo para qué se hace, por así decir. Pero sí que puedo hacer yo, y ya estoy, no es que esté cansada, pero de repente el debate como recicla, pero no sirve porque lo juntan en el camión, pero sí sirve porque aportaste. Lleva tus bolsas al súper, pero no sirve porque la de tela se usó más energía que la del plástico, pero el plástico no cesas. De repente digo, no, yo pienso que nos tenemos que empezar a hacer otro tipo de preguntas, porque llevamos, digo, por lo menos yo hay mucha gente que conozco usando bolsas de tela en el súper años y también tratando de separar la basura, y seguimos con un problemón, ¿no? Entonces de repente digo, ¿cuál es el discurso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como dice Mayra, la gente de a pie. Ok, pues bueno, justo el otro día estaba platicando con mi hija que no estaba hablando de sustentabilidad, estábamos hablando de violencia de género, ¿no? Y entonces yo le estaba como explicando mi perspectiva y de repente dije, eso es lo mismo que pienso para sustentabilidad. Porque, y ya no voy a hablar de violencia de género, pero en términos de sustentabilidad, lo que yo creo es que el problema es tan grave que por donde empecemos sirve, por donde empecemos. O sea, sí. Eso es esperanza. Exacto. Sí, claro. Si tu manera de empezar es, no voy a comprar esto porque tiene un empaque terrible, espantoso, y estoy segura que voy a encontrar en el mercado algo que tenga un empaque menos impactante, son de mercado. Y si ustedes que trabajan en temas, por ejemplo, con organizaciones de la sociedad civil, pueden apoyar a una organización que se dedica a apoyar defensa del territorio, es importantísimo. O sea, el punto es que es tan grave el problema que cualquier aportación sirve, pero sirve más si estamos como conectados. Entonces, yo pensaba como en 3 grandes puntos, ¿no? El tema de las acciones individuales. Demeritar las acciones individuales es quitarnos el poder, ¿no? O sea, no podemos las acciones individuales porque existen y porque importan. Oye, qué bueno que lo dicen, y no lo quiero demeritar, sino más bien lo quiero hacer mejor, ¿sabes? Exacto. ¿Y cómo lo hacemos mejor? Pues la verdad es que fortaleciéndonos en acciones individuales. O sea, ¿por qué se logró? Que sí puede ser muy, muy cuestionable en muchas cosas, pero por ejemplo, el tema del plástico cero, que podemos entrar, yo tampoco soy experta en plástico cero, pero podemos llamar a alguien que sí sea. Pues se logró porque gente empezó a decir, yo no voy a usar esto. O sea, son pequeñas acciones que llevan a cambios. Sí. Pero está eso. Pero por el otro lado están las instituciones. Las instituciones no pueden decir,
pues es que eso depende de las acciones individuales. No, las instituciones que tienen que tomar decisiones al respecto. O sea, podemos ponerlo como en otros ejemplos, por ejemplo, en el tema de la alimentación sostenible, que es todo un tema la alimentación sostenible. Y está por otro lado la cultura que nos dice, o sea, y que está cambiando, fíjense, o sea, que nos dice consume, 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 que nos lo dijo, o sea, ustedes son bastante más chicas que yo, pero que yo crecí en los 70s, en los 80s, donde yo me acuerdo de los anuncios de cuando ahora las botellas las puedes tirar a la basura, ya no son retornables. Ahora, o sea... Volvamos al retornable. Y se está volviendo, ¿estás de acuerdo? Pero cómo la cultura te lleva a pensar que algo está bien, la cultura colectiva, y de repente, no, entonces... Es que por un lado era signo de progreso, y yo sin tirarles, pero quiero sí hacer como muy responsable también estas compañías que con tal de seguir vendiendo e innovar, ¿no? Entonces en la innovación está mi fuerza de ventas, entonces claro. Innovo aunque me eche el planeta, es un poco, o sea, hay que repensarlo, y sé que tienen, digo, acciones diarias de responsabilidad social, pero hay que repensarlo un poco, es a qué costo. O sea, va a llegar un momento que si todos nos morimos ya nadie va a consumir Coca-Cola, ¿me explico? ¿A qué costo? Es que sí, porque al final creo que ese es el corazón de muchos de los problemas de la Tierra, que es justamente una idea de desarrollo, una idea de ganancia a costa del planeta y de las personas, porque no estamos hablando nada más del planeta, estamos hablando de personas que están siendo explotadas en maquilas, en ciudades, no estoy hablando de estas documentales que podemos ver en Asia, o sea, en México, en ciudades totalmente insalubres, o en espacios de ciudades totalmente insalubres, que se contamine el agua, que se contamine el aire. Entonces, en realidad, o sea, yo sí creo, miren, les voy a sonar como si tuviera años y fuera una radical, pero a mis 48 vuelvo a creer que el problema sí es un tipo de consumo de un tipo de capitalismo bastante salvaje en el que estamos metidos. ¿Sabes qué? Era un adolescente en su podcast y les resulté así de buen capitalismo, pero un poco a veces sí lo creo. No, pero sí tienes razón, sí, o sea, que sí. no evaluamos, ¿no? El fast fashion. Esta moda antes, ¿te acuerdas? No sé, tus abuelos te compraban un buen abrigo y les duraban 30 años, yo qué sé, ¿no? Y ahora no, es como el fast fashion, viene el cambio de temporada y yo voy a la tienda, ¿no? Y me compro y tiro la ropa. Tiro todo y me compro todo nuevo, sí. Y fíjate, Sí. todavía en la ropa tenemos individuales. acción, pero hay una que me preocupa, la computadora. Yo no puedo vivir sin computadora, literal. Oye, todo, eso es lo que yo decía, hemos cambiado muchas cosas por lo electrónico. ¿Qué va a pasar con la basura electrónica? O sea, se me hace un broncón. ¿Has visto cómo tienen África que lo usan de basurero electrónico? Y entonces las Y comunidades se mueren. Y en México, Pues también. o sea, en realidad el tema de basura electrónica, pues, esas respuestas no se las tengo, chicas, pero lo que sí les puedo decir es, a ver, justamente hay una cosa que yo digo en mis clases, porque lo que sucede en esta licenciatura en la que coordino, y aparte doy clases, pues es que quien llega a estudiar sustentabilidad ambiental es porque sí está bien preocupado. O sea, nadie llega a estudiar sustentabilidad ambiental a esta universidad pensando que es porque así va a tener asegurado su futuro millonario. O sea, entran chicas y chicos que están muy, muy preocupados. Entonces entran con mucha angustia, la verdad. Y lo que yo les digo, a ver, la responsabilidad no está en las manos de su generación, está en las manos de todas las personas que estamos vivas en este planeta. Eso es una cosa. ¿Y por qué? Porque justamente hay cosas que sí podemos hacer muy, muy, muy a la mano. Y hay cosas que sí tenemos un impacto. Tenemos que aceptar que tenemos un impacto. No somos una especie con impacto cero. Pero ¿qué hacemos con ese impacto? ¿Qué hacemos con eso? O sea, ¿dónde voy a tirar esto cuando se rompa la pantalla porque se me cayó 4 veces y no aguanta? Eso, haz de cuenta. O el cable de esta computadora a la que estoy hablando que duró 2 años porque ya se está rompiendo. Entonces está esta cosa de qué voy a hacer yo con él y qué voy a poder exigir a las empresas como consumidor o cuáles son las normas técnicas que yo puedo exigir a los gobiernos que tengan a las empresas para que estas cosas no sucedan. Eso, y el otro es el tema de los residuos. O sea, sí hay innovación y tecnología para el reciclamiento de los residuos, pero ¿quién está invirtiendo en eso? ¿Por qué están invirtiendo en eso? ¿Y por qué no lo están haciendo? Entonces yo sí creo que ese es un campo de muchísima responsabilidad social que no se está viendo. Y yo creo que los gobiernos, de verdad, por lo menos en nuestro país, y no estoy hablando de qué gobierno ni de qué partido, sino yo he visto en muchos estados desde hace muchos años
campañas en las cuales ni siquiera, o sea, hacen campañas de recuperación de basura electrónica y no saben qué hacer. Me acuerdo un estado, no voy a decir su nombre, hace algunos años, estaba yo entrevistando a un subsecretario o alguna cosa así, y de repente me asomo a la ventana y veo un chorro de televisiones allá amontonadas. Y yo, ¿y eso qué? ¿Por qué está ahí? Ah, no, pues es que hicimos una campaña de recopilación de recopilación de basura electrónica y pues no supimos qué hacer con ello y lo pusimos ahí en la bodega. Entonces, Sí. ¿El no hay que titular hacer ahí, la intención es lo que cuenta o qué? pues sí, o sea, No. al menos la quitaron de los basureros, pero yo sí creo que hay muchas cosas de la cadena que no están completas. Y ahí voy a... Hay un tema, yo estaba hablando del capitalismo salvaje y estas cosas, pero fíjense que a mí hay dos conceptos, además de sustentabilidad, que yo sigo pegada con el corazón al tema de sustentabilidad y les voy a decir por qué. O sea, yo pondría tres conceptos en la mesa: lo sustentable, lo regenerativo y la economía circular. Y los tres tienen algo que aportar. A ver, dinos. Exacto, vas. A ver, lo sustentable, o sea, no me voy a ir a la historia, porque aparte ya me estoy comiendo todo el tiempo, no me voy a ir a la historia de la sustentabilidad y Brundtland y el 87, pero hay una definición que a mí me gusta mucho, que habla de sustentabilidad como la cultura del cuidado, el cuidado de la casa común y el cuidado de las demás personas. O sea, es el cuidado necesario, el cuidado necesario que respete la tierra y todos sus procesos, que respete las culturas y la diversidad, que respete las formas de vida y que respete las actividades económicas que se hacen de una manera pues de una manera viable ambientalmente. Entonces, esa idea del cuidado de la sustentabilidad a mí me parece hermosa porque en realidad, aunque nuestro impacto nunca va a ser cero, sí podemos disminuirlo y sobre todo podemos también llevarlo a un tema de justicia social. O sea, creo que fuiste tú, Mayra, la que dijiste las comunidades que se están muriendo en la basura electrónica. Ahí hay un tema de injusticia social tremenda. O las comunidades a las cuales se expulsa de su territorio para sacar la mina, que también sucede en México y en toda América Latina. O sea, ese es otro tema, ¿no? De países que son muy acá, muy buenos y muy sustentables, Canadá, ¿no? Y ve lo que hacen sus mineras en el resto de América, pero bueno, es otro tema. Pero entonces, ¿qué pasa con la sustentabilidad social? ¿Qué pasa con la justicia? Entonces, eso es para mí el gran rescate de la sustentabilidad. La justicia social, la cultura del cuidado, el respeto a la diversidad y sobre todo la construcción de puentes. O sea, es lo que yo les digo a mis estudiantes. O sea, lo que nosotros estamos aprendiendo aquí a hacer en esta licenciatura es construir puentes entre diferentes lenguajes y diferentes maneras. Oye, te voy a contar, tengo un despacho de consultoría para proyectos sociales y se llama Pontis, que significa puentes en latín, porque es lo que tenemos que hacer. Somos parte de un eslabón y tenemos que entender qué parte, claro. Es lo que te digo, ¿qué hacemos? Y te entiendo, ¿no? Dices, medir mi consumo, no pedir los empaques, ¿no? O sea, como dices tú, a nivel individual puedo, ¿no? La sustentabilidad es la cultura del cuidado. ¿Qué es lo regenerativo? Lo regenerativo, fíjense que ese es un término relativamente nuevo y es partir del potencial, es como un respeto absoluto a la no individualidad, o sea, sino a las características de los grupos de personas, de los espacios. O sea, lo regenerativo tiene que ver, si voy a trabajar en un espacio, si voy a trabajar con una comunidad, no voy a llegar a decir a esto tendría que ser así, sino ¿qué hay aquí? ¿Cuál es el potencial que tenemos aquí? ¿Cuál es la particularidad de las personas, de los espacios, de los territorios? Y a partir de esas particularidades construir y sacar el mejor potencial. Y lo regenerativo tiene que ver con participar con el planeta en su conservación y Oye, ¿qué tal cuando le dimos un break de 3 meses, ¿no? El año pasado, ¿no? Yo digo, por no irnos más lejos, Acapulco tuvo el fenómeno de la bioluminiscencia por primera vez en 60 años. Yo fui recién, o sea, estaba lleno de rayas la playa, pero como yo nunca había visto, o sea, parecía un banco de rayas total. O sea, cosas muy sorprendentes, ¿sabes? Esto es a lo que voy, que no tiene que ser, o sea, no es lo que te iba a decir, nuestro planeta se recupera, o sea, qué capacidad. Hablando, Mayra y yo empezamos diciendo el envase se gasta y de repente digo, el envase se recupera, es como ajolote que le cortas el brazo y sigue y vuelve a crecer. Y se recupera de unas maneras que ni entendemos ni comprendemos, pero que son impresionantes. Yo estaba leyendo sobre hongos, ¿no? Sobre lo que hacen los hongos. Los hongos. Entonces, imagínense
O sea, hay una campaña de la ONU que a mí me encanta, me parece la mejor campaña que he visto en mucho tiempo, que se llama Generación Restauración. Entonces, lo que está tratando de decir es, nos toca la restauración, o sea, ya dejen ustedes dejar de hacer, o sea, nos toca restaurar. Entonces, imagínense que, no, tal vez no los 7,000 millones de personas que habitan en el planeta, porque hay gente que está viviendo literalmente con sus necesidades al día, pero si nuestras actividades diarias no solo fuera decir, ya no voy a, sino voy a contribuir en algo. Tal vez yo no pueda restaurar, pero a quien está haciendo algo de restauración, por ejemplo, esto de las chinampas, ¿no? Que ustedes hablaron de esta del sol, de esta organización que se llama Marca Tierra, que yo fui justamente, estuve hace como un mes, pero el ¿Cuándo viernes, fuiste? Yo también fui hace un mes. pues fui a ir a comer. El viernes pasado, los grupos aquí de sustentabilidad se fueron a otra zona de Xochimilco, a San Gregorio, a Tlapulco. Estamos hablando de nuestra ciudad, ¿no? O sea, y en cada ciudad hay esos espacios. Hoy que Sí. por ejemplo, o sea, tal vez yo no pueda salir aquí a Santa Fe, salir a quedar Ibero a restaurar el camellón, cosa que me encantaría, porque la verdad es que son espacios que pueden atraer carbono, muchas cosas. Pero puedo apoyar esos procesos que están haciendo restauración de los territorios. Puedo no invisibilizarlos. Por ejemplo, en Tamaulipas, que no tengo que explicar la situación de Tamaulipas. Sí. Hay una señora impresionante que hace muchos años encontró un área ahí, como un lote ahí, muy maltratado, y empezó a ir a cuidarlo cada semana y empezó a llamar gente y tiene una organización que se llama Madre Tierra, y cada semana empezaba a llevar la gente con sus hijos, con botecitos de agua, a regar, y logró que se hiciera un área natural protegida municipal, el Parque Urbano de Ciudad Victoria, y está esa área natural, y entonces, o sea, estoy hablando de un trabajo de años, y esta señora empezó, y este es el parque donde mucha gente de Ciudad Victoria va a hacer temas pues sí, de mover plantitas y todo. Esas cosas son bien bonitas, entonces sí se puede. Mi punto es que sí se puede. O sea, pero sí. Oye, me encanta que nos lo digas y me parece como un gran punto como para empezar a concluir no hay acción pequeña. Sí. También no me gustaría dar la impresión que a base de solamente acciones pequeñas y aisladas lo vamos a solucionar, pero porque es lo que te digo, está un poco extremo. Llega un momento de la secta casi donde ya te sientes culpable de agarrar un elevador, ¿no? Porque estás utilizando electricidad, pero hay otra parte que dices, piensa cada cosa que hagas, si me baño en menos tiempo, si sí llevo mis bolsas y no se me olvidan, si sí separo la basura, si, ¿sabes? Todo este tipo de iniciativas que dices, tal vez también. Y compro a granel, claro. Exacto, o llevo mis contenedores, ¿no? O este tipo de cosas. Bueno, pues de poquito en poquito, ¿no? O sea, logrando que, no sé, donde tú tengas, si tienes un lugar en la playa, vas a la playa, pues lograr que no se usen popotes, ni siquiera estos que son de bambú y se reciclan. En fin, todo este tipo de cosas. Creo que el poder de 7,000 millones de seres humanos actuando a favor del planeta tiene que tener impacto. Lo vimos en la pandemia al principio, cuando dejamos de consumir, y eso que nadie dejó de consumir algo vital, o sea, ¿no? El planeta se recuperó, se levantó, nos demostró que puede, ¿no? Y luego ya nos volvimos a encarrilar, ¿verdad? Una cruda consumida. Y sabes que yo creo que también como ciudadanos sí nos corresponde apoyar políticas públicas en pro de que, o sea, energías limpias y esas cosas, o sea, sí levanta la voz, sí firma las propuestas y de todas las iniciativas, sí súmate. Por ejemplo, ahorita en mi municipio el alcalde puso una ciclovía y tuvo que quitar carriles y la gente está muy enojada, sobre todo gente adulta mayor. Las generaciones grandes no pueden entender y dice, pues si hay más carros que bicicletas, ¿por qué le dan prioridad a las bicicletas? Y yo digo, pues porque necesitamos cambiar a la bicicleta. Y a lo mejor tú ya no, lo entiendo, porque tienes 70 o 80 años, pero yo sí, y mis hijas también. Por supuesto. Porque ya no podemos respirar, nos vamos a ahogar. ¿Y por qué? En la ciudad más contaminada de Latinoamérica. ¿Mandé? ¿Por qué pasó eso en tu municipio? Porque hubo una demanda de personas que dijeron, yo quiero andar en bicicleta. ¿Sabes por qué? Porque somos el municipio más contaminado de Latinoamérica. Ya el aire, ya la calidad del aire es malísima. ¿Estás en Monclova? No. En Monterrey. En Monterrey, ok. Sí. Entonces, sí. O sea, son pequeños esfuerzos que a veces
Pues sí, 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 y dicen, es que hace un calorón y un friazo, pues ya sé, pero Oye, ¿qué también en vamos a grandes hacer? ciudades del mundo, o sea, ¿me entiendes? Nueva York, Estocolmo, todas estas ciudades de París, pues cuando hace frío se tapan y cuando hace calor se destapan, ¿no? También. Pues Sí, sí, claro. No, no es tan complicado. y si hay gente en bicicleta y yo veo mucha gente llegando a trabajar al municipio en bicicleta, pues que tenga una seguridad para ir Yo tengo un en la amigo avenida que lleva a sus traficada. 3 hijas, son chicas, al kinder en bicicleta. Qué padrísimo. Sí, la Y eso gente es lo lo ve Ojalá que como... podamos ser. días. Y es porque hay movimientos de ciclistas que empezaron a juntarse y a decir, yo quiero un espacio seguro, y se tardó 20 años, pero están. O sea, sí hay. Pero eso que tú dices, Maya, es la acción individual con las acciones institucionales. Tenemos que hacer esos vínculos. Y con la cultura y con lo que está ahí en el aire, ¿no? Sí. Oye, Totalmente. María, nos encantó tenerte con No, wow, nosotros. María, no sabes cuánto aprendí hoy en esta mañana. Yo, ¿sabes qué? Yo justamente, gracias por darme para mí la definición con la cual más me he identificado y entendido de sustentabilidad es la cultura del cuidado. Solo tenemos un Sí, planeta y aprovecho para decir que ya lo sabemos, pero tenemos el país probablemente el más bonito del mundo, ¿no? Con unos recursos impresionantes y no podemos permitir seguir yendo a nuestros ríos y a nuestros lagos y que tengan de verdad botellas de Coca-Cola. O sea, eso sí es negligencia y total. hay que cuidar nuestra casa, hay que cuidarla. Cada quien desde su pueblo, desde su colonia, desde su calle, siempre lo he hecho hasta el país y el mundo. Así va, Y de chiquito a grande. hay que cuidar a quienes la cuidan, porque también en este país, Ay, gente que está cuidando su casa, gente que está cuidando nuestra casa, está siendo amenazada. Entonces, también hay que cuidar a quienes son cuidadores y cuidadoras del territorio. Ahí nada más lo dejo. Totalmente, totalmente. No, wow, bravo, María. Muchísimas gracias por concedernos este tiempo. Mujer súper ocupada, con la agenda complejísima. Gracias por acompañarnos en Es lo que hay. Bueno, muchas nos gracias. vemos, nos vemos todos los miércoles, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y nuestro canal de YouTube, por favor, no se pierdan, bueno, pues nuestros episodios y podernos ver en vivo. Gracias, María Mariux, gracias. Gracias. ¡Mua!